Hola a todos, Raúl Cora Cruz Medina con un nuevo vídeo para todos ustedes aquí en YouTube. Para mí es un placer compartir con ustedes mis opiniones. Maduro, el gobierno de Maduro en Venezuela expulsó a la oficina que tenía la ONU en Venezuela, en Caracas, del Consejo de los Derechos Humanos de la ONU. Tenía una delegación en Caracas y Maduro la expulsó. ¿Por qué la expulsó Maduro? La delegación, o mejor dicho, comencemos así. ¿Cómo llegó la ONU a tener una oficina de los derechos humanos en Caracas? En el año 2019, Venezuela se estaba candidateando para ser miembro del Consejo de los Derechos Humanos de la ONU. Oigan bien, Maduro y Venezuela, uno de los regímenes más violadores de los derechos humanos en el mundo, se estaba candidateando para ser eh, miembro del Consejo de Derechos Humanos de la ONU. Ahí, la que era jefa de ese consejo, de ese órgano, a nivel mundial, era la chilena Michelle Bachelet. Que Michelle Bachelet es una persona de izquierda. Fue presidenta de Chile, pero ella era en su juventud hasta comunista, si no me equivoco. Vivió en el exilio porque fue perseguida por Pinochet y fue electa presidenta en Chile. Luego que dejó la presidencia en Chile, eh, pasó a ocupar ese alto cargo de la ONU, que a cualquier país de Latinoamérica le enorgullece, y a mí mismo sin ser chileno me enorgullecía que Bachelet, siendo latinoamericana, era la principal jefa de esa organización a nivel mundial. Pues ella fue invitada a Venezuela. En Venezuela la llevaron a varias cárceles, le enseñaron personas bien comidas, le decían que eran presos, en cárceles limpias, que dicen algunos de los periodistas que andaban ahí que tú le podías topar a la pared y se te quedaban los dedos colorados, o sea, pintados, porque la pintura estaba todavía fresca. Es decir, que Bachelet sabía que le estaban mintiendo en su cara, que lo que le enseñaron a ella no eran las condiciones reales de los presos en Venezuela. Pero aún así, ella lo aceptó con gusto y con ganas porque ella quería hacerle un favor a Venezuela. Ella escribió un reporte más o menos ahí, que decía algunas cositas sobre el régimen de Venezuela, pero no decía la realidad de lo que era el régimen de Venezuela, y Maduro estaba bien contento con eso. Maduro y su gobierno fueron electos en el Consejo de los Derechos Humanos de la ONU porque Maduro para ese tiempo presidía eh, la Organización de Países No Alineados, que ahí hay 120 países, y ellos acordaron en una reunión que tuvieron que se iban a apoyar 3 o 4 países miembros de esa organización, y uno de esos países que ellos decidieron apoyar fue a Venezuela. Bueno, ni nada que decir que prácticamente toda Latinoamérica, con excepción de los países que ustedes se imaginan, Nicaragua, Cuba y eso así, votaron en contra de Maduro. Pero aún así, los apoyadores de Maduro, que son todas esas dictaduras que hay por el mundo, que están todas en ese grupo de países no alineados, eh, votaron por Maduro, y Venezuela fue electa en el Consejo de los Derechos Humanos de la ONU. Por eso fue que en ese tiempo ellos aceptaron que la ONU abriera una oficina en Venezuela. Bueno, la oficina de la ONU encargada de los derechos humanos, eh, no le quedó más remedio que tomar datos de la situación de los derechos humanos en Venezuela. Y todo el mundo sabe cuál es la situación de los derechos humanos en Venezuela. Y la oficina de la ONU, vez tras vez, enviaba su información a la oficina central y se hacía un reporte. Bueno, lo último que ha sucedido es que el encargado a nivel mundial de la ONU, que se llama Michael Fakhry, el encargado del Departamento Alimenticio de Derecho al Alimento de la ONU, eh, se destapó que antes de ayer o tras antes de ayer, que en su visita a Venezuela
estando él allá, eh, el régimen venezolano le impidió a él visitar centros de detención. Todo eso estaba acordado que él lo iba a visitar. Y que las autoridades cambiaron constantemente su agenda. Es decir, todo lo que se planeó hacer con este enviado de la ONU a Venezuela, todo se cambió. Cambió constantemente su agenda durante su visita de 2 semanas al país, que concluyó este miércoles. Asimismo, ese mismo miércoles, la misión de la ONU expresó su profunda preocupación por la detención de la activista venezolana Rocío San Miguel, crítica de Maduro y acusada de terrorismo. Porque, ¿qué ha sucedido? Como María Corina Machado ganó con el 95% de los votos la candidatura de la oposición, la candidatura conjunta de todos los partidos de oposición que llevan un solo candidato, que es ella, en esto de los pactos de Barbados que ellos han hecho, que ellos firmaron, buscando que los Estados Unidos le quiten sanciones, ellos se comprometieron a verificar que eh, los candidatos que ellos tienen baneados, que ellos tienen, ¿cómo se dice esto? Impedido de ser candidatos, que ellos iban a revisar eso. Como sale María Corina Machado, la candidata de la oposición, y que tiene un arrastre terrible en Venezuela, esta gente se asusta porque se ven perdidos y ratifican que María Corina Machado no puede ser candidata porque ella está baneada, ¿no? Bueno, pues ahora, como siempre, a medida que se va acercando el tiempo en que los venezolanos tienen que decir en qué fecha van a hacer unas elecciones y en que los Estados Unidos le pusieron un ultimátum hasta abril para que arreglen la situación de María Corina Machado y le permita ser candidata, ellos se inventaron un complot. El gobierno de Maduro de Venezuela siempre se inventa un complot, donde hay siempre envueltos opositores, que son todos aquellos que están alrededor de María Corina Machado. Entonces, en este complot, ellos involucraron a esta muchacha eh, de apellido San Miguel, Rocío San Miguel, y a todos sus familiares, y además colaboradores de María Corina Machado, y además opositores. Y lo están acusando a todo de traición a la patria. ¿Por qué de traición a la patria? Porque el chavismo considera que es traición a la patria que lo quieran sacar a través de votos del poder. Eso ellos lo consideran traición a la patria porque ellos consideran que ellos son la patria. Entonces, como ellos son la patria en Venezuela, los chavistas, si alguien a través de una elección se ve con posibilidad de sacarlo del poder, como es la situación de María Corina Machado, entonces a ella y a todos los que están alrededor de ella la acusan de traición a la patria. ¿Qué sucede? Que esta oficina de la ONU no es ciega, ni ellos son pendejos, ni se comen los mocos, ni nada de eso, sino que ellos son personas normales que saben y ven a ciencia cierta que el gobierno venezolano, lo que es un opresor, que no quiere jamás permitir elecciones libres en Venezuela porque las va a perder. Y sobre todo con alguien como María Corina Machado, que fue la quien tuvo el valor de decirle a Hugo Chávez, cuando ella era diputada y Hugo Chávez presidente, eh, que Hugo Chávez era un ladrón. Y a ella fue que Hugo Chávez le dijo, águila no caza mosca. Como quien dice, yo soy el presidente y tú eres una pequeña diputada. Pero ahí fue donde inmediatamente Hugo Chávez dio la orden de quitar a través del Tribunal de Justicia a María Corina Machado de diputada, acusándola de cualquier cosa. Y de ese tiempo María Corina Machado viene arrastrando esas acusaciones que le hacen de que ella es esto, aquello, lo otro. Lo menos que le han dicho es traidora a la patria.
Pues, para hacer el cuento corto, Maduro, que no puede darse, el chavismo en general, que no puede darse el lujo de asistir a ninguna elección donde esté María Corina Machado presente, porque María Corina Machado le va a ganar si hace esa elección así. Sencillamente prefirió ahora romper con la Oficina de Derechos Humanos de la ONU y la expulsó del país. Bueno, aquí dice la ONU que lamenta la expulsión de su misión en Venezuela y que están evaluando los pasos a seguir. Dice aquí la reacción de la ONU: nuestros principios rectores han sido y seguirán siendo la promoción y la protección de los derechos humanos de los venezolanos y las venezolanas, señaló la oficina del alto comisionado Volker Turk. Algo que ustedes tienen que entender es que en el concepto de los izquierdistas tipo Maduro, es que para ellos, en su cabeza, y ellos están convencidos de eso, solamente tienen derechos humanos aquellos humanos que piensan como ellos en su ideología política. Si usted no piensa como ellos, usted no tiene derechos humanos. A usted le hacen lo que hizo Lenin cuando implantó con los bolcheviques la revolución rusa, que implantaron, lo primero que hizo Lenin fue implantar un terror masivo para que nadie se atreviera a enfrentarlo. Eh, Aquí hay unos datos interesantes sobre, sobre el trabajo de esta oficina de los derechos humanos en Venezuela. En el 2019. Eh, aquí, aquí tenemos la información. Cuando ella fue electa en el 2019 con el apoyo de los países no alineados, todo el mundo se sorprendió y dijeron: ¿cómo es posible que esto suceda? ¿No? Y dice aquí el anuncio del gobierno de Venezuela de aquel tiempo. Nueva victoria de la diplomacia bolivariana de paz con 105 votos y una ronda de aplausos. Venezuela quedó electa como miembro pleno para el periodo 2020-2022 del Consejo de Derechos Humanos de la Organización de Naciones Unidas. En una votación secreta, los 193 miembros de la Asamblea General de la ONU renovaron 14 de los 47 países que integran el Consejo. Y así por el estilo. Ellos estaban celebrando, ¿no? Ellos estaban celebrando, pero no contaban con que eh, no contaban, dice aquí, eso fue cuando fue electa en el 2019, ¿no? En el Consejo de los Derechos Humanos de la ONU. Alegría e indignación, esas son las contradictorias reacciones que despertó la elección del gobierno de Venezuela, presidido por Nicolás Maduro, para ocupar un asiento en el Consejo de Derechos Humanos de la ONU. Eh, Dice que Philippe Volopion, responsable de la ONG Human Rights Watch, calificó ese hecho como un insulto a las víctimas de abusos en todo el mundo y una traición de los ideales del Consejo de los Derechos Humanos. Ya la Bachelet misma había informado que
cuando ella fue y visitó, que había visto graves violaciones a derechos humanos, ¿no? Dice aquí, llama la atención que la elección de Venezuela ese jueves se realizó con el voto en contra de la mayor parte de los países de América Latina, pero lo consiguió porque obtuvo el voto de los movimientos de los países integrados en el movimiento de países no alineados, que en su reunión de julio en Caracas habían acordado respaldar la candidatura de Indonesia, Irak, Libia, Sudán y Venezuela. Eso fue en el 2019, ¿no? Y bueno, ya en aquel tiempo, eh, la misma Bachelet había dicho lo que todo el mundo sabía, que Venezuela es un violador de derechos humanos, pero los que le eligieron a Venezuela en ese tiempo habían sido eh, los compañeros de ellos, dictaduras mundiales. Pero ¿qué sucedió? Sucedió lo siguiente. Dice aquí, Venezuela perdió su puesto en el Consejo de Derechos Humanos de la ONU. Dice, Venezuela quedó por fuera de la silla a la que octava en el Consejo de Derechos Humanos de la ONU. Chile y Costa Rica serán quienes ocupen las dos vacantes del Grupo de América Latina y del Caribe. Los resultados entre los candidatos fueron Chile 144 votos, Costa Rica 134 votos y Venezuela 88 votos. Esta decisión es un mensaje claro no solo sobre la selectividad de quienes han de ocupar estos importantes espacios de atención al cumplimiento de los derechos humanos, sino también una respuesta condenatoria sobre las violaciones sistemáticas de derechos que siguen ocurriendo en el país. Lo que sucedió fue que cuando llegó el tiempo de volver a... Cuando pasaron esos 2 años de la elección de Venezuela, que fue hasta el 2022, Estados Unidos se esforzó fuertemente a nivel diplomático por evitar una reelección de Venezuela en el Consejo de Seguridad de la ONU. Y lo logró. Venezuela quedó fuera. Entonces ya ahí comenzaron los piques de Maduro. La oficina de la ONU de los Derechos Humanos en Venezuela, en Caracas, no se dejaba manipular por el gobierno venezolano. Recopilaba las distintas violaciones a los derechos humanos que estaban aconteciendo. Decía a la clara que todos estos complots que se inventaba el gobierno venezolano, que se los sacaba de la manga, no eran reales, que lo que buscaba Maduro era perseguir y evitar a los opositores para evitar una elección. Y lo último que sucedió fue que viene este alto visitante de la ONU, el encargado a nivel mundial del derecho a la alimentación, le presentan un plan para su visita de 2 semanas. Él va, llega y no le permiten hacer prácticamente nada de lo que habían acordado. Le cambiaron la agenda durante los últimos días, no le permitieron visitar cárceles que él quería visitar, no le permitieron hablar con personas con las que él quería hablar y él eso lo hizo público. Pues luego que él lo hizo público eso el martes y el miércoles Venezuela expulsó a la oficina que habían acordado con la señora Bachelet de abrir en Caracas y que estuvo allá hasta ahora. A mí lo que me molesta es en todo esto, porque hablar de Venezuela y llover sobre mojado, todas las personas conscientes sabemos que Venezuela es una dictadura, que la dictadura de Venezuela jamás quiere volver a hacer elecciones libres porque la va a perder, pero aún así hay millones de personas en Latinoamérica, en el mundo entero, que apoyan a ese régimen y que dicen que esas violaciones a los derechos humanos que ocurren en Venezuela son mentiras, un invento de la CIA y de la propaganda yanqui para hacerle daño a un país contrario a los norteamericanos. Y por más pruebas que se le presenten, ellos lo niegan. Y cuando al final las pruebas son tan contundentes que no la pueden negar, los apoyadores de Venezuela en Latinoamérica, que son los mismos
que apoyan a Putin y son prorrusos, y que apoyan a Cuba y a Nicaragua, todos estos izquierdistas de pacotilla, cuando ven la prueba innegable, entonces dicen, es que el gobierno de Venezuela se ha visto obligado a actuar así por las sanciones y los complots. Cuando los complots son cosas que se saca Maduro y su gobierno del trasero para acusar sin pruebas a los opositores. Entonces nada, se va a la oficina de la ONU de Venezuela, eso es bueno. Es bueno porque le quita apoyo internacional a Venezuela, porque esa oficina lo que hacía era hacer creer a muchas personas que no conocen ese régimen, que son de otros continentes, que ven una oficina así en Venezuela y creen, ah, no, eso es porque ese país es uno de los grandes pilares del mundo en cuanto a la protección de los derechos humanos. Y eso ayuda a hacer ver a esas personas que eso no es así. Bueno, hasta el próximo vídeo.